comenzamos. El día de hoy vamos a ver conceptos básicos, ¿sí? ¿Por qué se llama desbalanceo? ¿Qué condiciones yo voy a tener para decir que está desbalanceada mi máquina? ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de desbalanceos vamos a tener? A ver, perdón, ¿sí? ¿Qué tipos de desbalanceo vamos a tener? Sí, hay diferentes desbalanceos que podemos estar presentes en nuestras máquinas rotatorias. Pues justamente eso es muy necesario conocer, porque muchas de las veces no tenemos el conocimiento necesario y aplicamos sin ningún criterio, pues, pesos de corrección, y no es el mejor de los casos el que puedan ustedes tener, ¿no es cierto? Entonces es necesario tener todos estos conceptos completamente muy claros, ¿sí? Entonces, para tener, como les digo, pues simplemente, para yo poder saber qué es lo que le pasa a mi máquina, debo conocerla. Y para conocerla, necesito tener todos los criterios, cómo funciona, ¿sí? Operacionalmente, cómo puedo operarle, cómo puedo yo mantenerle, ¿sí? ¿Qué parámetros, qué datos yo necesito para saber el estado de mi máquina? Saber específicamente, en este caso, lo que es cuando está desbalanceado, ¿sí? Porque recordarán que si nosotros aplicamos el análisis vibracional, pues simplemente estoy yo llegando a la causa raíz, y pueden ser diferentes, tanto de la índole mecánica como de la parte ya estructural. También lo puedo evidenciar. Y justamente hablando ya de la parte mecánica, encontramos ya el desbalance. Entonces, para eso, como les dije, yo voy a aplicar la técnica y vamos a revisar, vamos a verificar justamente qué es, cómo determinar, cómo asegurar que realmente el problema dominante es el desbalanceo, ¿sí? Porque muchas de las veces, pues nosotros, ¿no es cierto? Nosotros no sabemos y vamos a balancear, donde realmente no hemos tenido un desbalanceo, hemos tenido un desalineamiento. Pues no, por los mejores conocimientos que yo tenga, mejores herramientas, mejores técnicas yo tenga para poder balancear, pues simplemente no lo vamos a hacer, ¿sí? Porque ese no es el problema. Debemos asegurarnos realmente qué tipo de problema mecánico, ¿no es cierto? Porque el desbalanceo es un problema mecánico, está presente en esa máquina. Y luego ya veremos causas de desbalanceo, ¿sí? Para poder verificar, saber, encontrar la causa raíz y poder eliminar, ¿sí? Porque yo, por más técnica que tenga para balancear, pero si estoy balanceando cada semana, eso también no es adecuado, ¿sí? Porque nuestros índices de mantenibilidad, pues va a ser completamente muy bajos, y eso no es lo que queremos. Al menos si aplicamos la técnica o la filosofía de mantenimiento basado en la condición, pues no es adecuado, ¿sí? Yo debo saber, debo conocer, debo eliminar por completo la causa raíz que estamos teniendo para que produzca este tipo de desbalanceos, ¿sí? Eso es muy recomendado, muy necesario. Como les digo, por más por más que me demore 10 minutos balanceando, pero este balanceo hago cada semana, pues tampoco es beneficioso, como les dije, ¿sí? Definición de lo que es el desbalance. ¿A qué vamos a llamar, a qué vamos a definir cuando, digamos, mi máquina está desbalanceada? Simplemente, ¿no es cierto? Nosotros debemos saber que tenemos un centro de rotación, donde simplemente es donde rota mi máquina, ¿sí? Entonces, el centro de rotación, cuando el centro de rotación no coincide, o mejor dicho, el centro de gravedad, ¿sí? Todo cuerpo, todo equipo, todo rotor, ¿sí? Debido a su forma, debido a su peso, debido a su tamaño, pues tiene específicamente un centro de gravedad, ¿no es cierto? Que es muy necesario para el concepto de diseño, ¿sí? Pero si este centro de gravedad coincide con el centro de rotación de mis máquinas rotatorias, valga la redundancia, pues diremos que está completamente balanceado.
¿Y cómo logro esto? Que el centro de gravedad esté en el, como su nombre le dice, en el centro, pues simplemente balanceando o que sus pesos, sus masas estén completamente balanceadas. Es decir, que todos tengan el mismo, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo nosotros identificamos a un pez? Pues, ¿no es cierto? Cada uno, todos forman parte, cada molécula, cada parte del material que es proveniente o que constituye el rotor o cualquier elemento, ¿no es cierto? Pues todos deben sumar, deben estar completamente balanceados, deben ser equidistantes, deben tener el mismo peso para que se eliminen, ¿no es cierto? Se eliminen tanto su magnitud como su ángulo, ¿sí? Y con eso nosotros decimos, pues simplemente que el centro de masa lo tenemos o coincide con su centro de rotación, ¿sí? Definición de balanceo. Entonces, ¿qué nos quiere decir con desbalance? Pues simplemente que este centro de gravedad no coincide, ¿sí? Por diferentes formas, diferentes causas, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros debemos determinar. El equipo de vibraciones me va a decir si tú tienes un desbalanceo estático, dinámico, el tipo que yo tengo, ¿sí? Pero yo, la técnica o el objetivo de la técnica de balancear es de encontrar justamente la razón, el motivo por la cual este centro de gravedad no está, como su nombre lo indica una vez más, en el centro, ¿sí? ¿Qué es lo que causa? Pues simplemente una masa de desbalanceo, una masa que no está, es diferente a los demás, ¿sí? Y es por eso que me va, dependiendo, ¿no es cierto? Dependiendo del tamaño, de la posición, del peso, ¿no es cierto? Del peso de esta partícula, de este peso de desbalanceo, pues dependerá de mucho la distancia a la cual el centro de gravedad se desplace del centro de rotación, ¿no es cierto? Directamente proporcional, ¿no? El tamaño, la magnitud, el peso de desbalanceo para definir esta distancia, este offset, o simplemente el desfase que vamos a tener con el centro de rotación. No sé si les quedó claro o tienen alguna una consulta. Listo, parece que está completamente claro. Pero ¿qué es lo que nos dice la teoría? Y lo vamos a leer textualmente, ¿sí? El desbalance de masas es probablemente una de las condiciones que mayor frecuencia presentan los rotores, ¿sí? Ya sea por un desgaste no uniforme, ya sea por unas suciedades, incluso esas masas, aunque no causen daño el polvo o circunstancias adversas que tengamos en la industria, pues todo eso, créanme, todo eso, pues va a ser, vamos a tener condiciones de desbalanceo, ¿sí? Y es por eso que debemos tener presente la causa, la que está teniendo, es la causa raíz que estamos obteniendo para tener esta condición, ¿sí? Entonces, debemos tener muy presente. Generando niveles de vibración, ¿sí? Mientras, como les dije, mientras más peso tenga este, este desbalanceo, pues mayor va a ser las vibraciones que vamos a tener en la máquina rotatoria, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a controlar y eso es lo que se debe controlar y es lo que nos dice las normas internacionales, ¿sí? De las vibraciones. ¿Qué es lo que nos dice la norma 10.8.16? La guión 3 que aplicamos para lo que es la industria, pues simplemente me da números, donde si yo me paso de ese número, esa vibración, pues yo tengo algún problema, ¿no es cierto? Tengo algún problema de cualquier índole mecánico, como les dije, estructural. Entonces yo ya sé que tengo un problema. Luego, aunque ya me estoy adelantando un poco con la teoría, luego este análisis, justamente como su nombre lo indica, voy a verificar qué es lo que le está pasando, ¿sí? Es cuando nosotros nos vamos donde el médico. Y entonces
lo primero que nos hacen es tomarnos la temperatura, si tenemos una temperatura alta, pues nos darán otras pruebas donde, o otros exámenes, donde me dirán, tú estás enfermo de cierta enfermedad. Eso es justo lo que vamos a aplicar con el análisis vibracional y eso es lo que debemos identificar con el desbalance, ¿no es cierto? Pero el desbalance es básicamente una condición donde el centro de masas, ¿no es cierto? Ya sabemos que es centro de masas, es por todo, la forma, el tamaño de el objeto, en este caso el rotor o un ventilador, ¿sí? Eso es el centro de masa. No coincide con su eje de rotación y es por eso que tiene ese movimiento, ese vaivén en el rotor, ¿no es cierto? Que genera justamente estas vibraciones. Pero esto es común o se llama comúnmente un punto pesado, ¿no es cierto? Es un punto que eso es lo que, como les dije anteriormente, eso es lo que debemos identificar. Y eso es el objetivo, como les dije, saber cuánto es el peso que me está desbalanceando. ¿Para qué? ¿Qué es lo que es? ¿Qué pasa si yo con los análisis que voy a aplicar para poder identificar, ¿no es cierto? Este peso, pues simplemente, ¿qué es lo que me dice? ¿Sabes qué? Es, tú tienes un punto, ¿no es cierto? Un punto pesado, ¿no es cierto? Si hablamos de peso, 5 gramos, pongámosle, ¿sí? 5 gramos, ya más de esto, me dice la posición, ¿no es cierto? Si tenemos aquí 0 grados, pues me dice la posición en ángulos a la cual está este punto pesado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo como datos? ¿No es cierto? Tengo la magnitud de este vector y tengo la posición. Eso es lo que deseamos, eso es lo que vamos a encontrar y eso es lo que vamos a calcular, ¿no es cierto? Eso es lo que nos va a dar con los datos que saquemos cuando estemos haciendo el balanceo. ¿Listo? ¿Para qué? Justamente muy simple, ¿no es cierto? Si yo tengo un desbalance, un peso de desbalance en esta posición y en este sentido, en este punto, pues, ¿qué es lo que debería hacer? Pues simplemente el mismo peso, ¿no es cierto? Pero de una forma contraria. ¿Para qué? Para que se neutralicen estos dos pesos y yo tenga la condición de mi centro de gravedad desplazado lo más cerca posible del centro de rotación, ¿sí? Eso es el objetivo y eso es a lo que vamos a llegar y espero que esté completamente eh, presente o definido esta situación de desbalanceo, ¿no es cierto? A este peso lo llamamos peso de desbalanceo, de desbalance, y a este le llamamos un peso de corrección, ¿sí? Pues, claro, claro que es imaginario sobre el rotor, pero como generalmente colocamos este peso, pues muchas de las veces colocamos arandelas que tengan exactamente el peso a la cual el equipo me va a decir, ¿no es cierto? Representado por una masa y una cierta distancia aérea, ¿no es cierto? Es un vector, simplemente, ¿no es cierto? Y ya sabemos que un vector nos da la posición y nos da la magnitud. Consultas hasta aquí, estimados alumnos. Profesor Boris. Ingeniero, en este proceso también, digamos, habría que tomar en cuenta lo que es el proceso de soldadura para Oh, poner sí. esa arandela o el peso de desbalance. Exactamente. Todo debemos nosotros considerar. Incluso, como anécdota, les cuento, fuimos a hacer un balanceo en un ventilador y ya identificamos este peso de desbalanceo. Si yo tenía que colocar
al sentido contrario, o simplemente yo tenía este valor, este ángulo, ¿no es cierto? La posición donde yo tenía que colocar la posición y la distancia a la cual yo tenía que poner la arandela. ¿Por qué? Porque es lo más accesible para poder tener o llegar a los gramos que yo necesito, al peso que yo necesito, ¿sí? Pero tenía que yo asumir ese peso de soldadura, que a la final todo suma. ¿Qué es lo que hicimos? A ver, le dije al compañero soldador que nos iba a ayudar, pues simplemente cuánto de la varilla, ¿no es cierto?, de soldadura iba a utilizar. Y él me dijo 2 centímetros aproximadamente, eso lo pesamos y lo concluimos, lo sumamos para llegar lo más cercano posible a este valor. Sí, bueno, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya vamos a ver, ya vamos a ir desarrollando y vamos viendo que realmente todo va a sumar, ¿sí? Y esa es una de las técnicas o constancias o que ustedes deben tener presencia para llegar más rápido a lo que es estar por debajo de las normas, esos números que estén por debajo de esas normas. Y con eso yo puedo decir realmente que ya tengo esta condición de balance o mi proceso de balanceamiento está completamente de precisión. ¿Sí? Y muy buena pregunta, muy buena acotación. ¿Alguien más quería hacer otra pregunta? Profesor, sí, ¿por qué motivos se podría dar ese cambio de centro de masa después de haber sido en algún momento tuvo el centro de rotación adecuado, ¿no? ¿Por qué cree, cuál serían los motivos que, que el centro de rotación se modifica? Sí, simplemente si yo tengo un desgaste, si hablamos de rotores o si hablamos de ventiladores, pues no tengo un desgaste desuniforme, ¿no es cierto? Si yo tengo 8 álabes, ¿no es cierto? 8 paletas de un ventilador, pues una de ellas va a estar desgastado, ya sea por la humedad, ya sea por el funcionamiento o simplemente alguna causa raíz, y eso es, como les digo, debo identificar. Y eso es lo que debo compensar para no tener este movimiento, este vaivén, estas vibraciones que me va a generar. Eso en los ventiladores, en los rotores. Ya sabemos que esta condición, pues simplemente nos va a dar también un desgaste. ¿Sí? Un desgaste, claro que no va a estar un rotor de un motor, no va a estar en contacto con el estator, ¿sí? Pero alguna, como les digo, incluso alguna suciedad, algún cortocircuito, y es más, ¿no es cierto? Eso también nos puede generar esas situaciones de desbalanceamiento, ¿sí? Recordarán que estos rotores pues tienen conductores, ¿sí? Que forman conductores en cortocircuito que forman una jaula de ardilla. Si hablamos de motores, ¿no es cierto? Los típicos motores asíncronos que tenemos en las industrias. ¿Sí? Entonces, si yo tengo alguna condición de cortocircuito o simplemente el cable se me rompió, ¿sí? Entonces, pues es todas esas características, todas esas condiciones, todos esas situaciones me va a verificar ese tipo de desbalanceo. En otras palabras, debe estar completamente todos los pesos, todas las moléculas, todos los elementos que conforman el, el material, ¿no es cierto? El objeto, pues simplemente deben estar balanceados. ¿Qué es lo que le genera? Pues eso es lo que debemos identificar. Ingeniero, una pregunta. ¿Va? Adelante. En el momento de montarlo, se balancea antes de Así es, echarlo a andar. ¿Con así qué es. frecuencia, digamos, en el momento se vuelve a revisar el balanceo en el momento que el análisis de vibraciones nos dé un espectro anormal? Exactamente, sí. Como les digo, incluso si ustedes hacen el montaje, ¿no es cierto? El montaje de una máquina, ¿qué es lo que deberían hacer en primer lugar? Hacer el análisis de vibraciones antes de hacer un balanceo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este análisis me va a decir si
el estado estructural, el estado mecánico de ese elemento, de ese activo fijo, de esa máquina rotatoria, ¿no es cierto? Entonces, ese me va a decir, el análisis me va a decir, sí, ¿sabes qué? Tu máquina está desbalanceada. Sí, por supuesto, si yo encuentro esa condición, ¿qué es lo que debo aplicar? Pues justamente esta técnica que nosotros vamos a estudiar. Me va a decir, tu máquina está desalineada. Pues simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a alinear con las técnicas que tenemos de precisión que tenemos ahora, como es el alineador láser, y con eso vamos eliminando todos los procesos eh, o fallas mecánicas que pueda estar presente en el montaje, el momento que vayamos a comisionar, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes están haciendo el montaje y muchas de las veces tenemos una fiscalización, pues simplemente con ese análisis de vibraciones, nosotros lo podemos certificar de que ese trabajo está de calidad. No sé si le quedó claro o tienen alguna otra consulta. Profesor, el efecto del mal colado de una fundición también sería parte generador de un desbalance. Sí, 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 por supuesto, claro que sí. Un mal colado, pues eso nos va a dar este tipo de circunstancias. Y esto, bueno, esto ya es más en el ámbito de la fabricación, ¿sí? Pero ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? ¿Y qué es lo que hacen los fabricantes? Pues justamente aplican el balanceamiento estático, ¿sí? Compañero nos decía que tenía las máquinas, las IRQ, que es una marca muy reconocida, que hace este tipo de balanceamiento, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya fabricamos, pues no lo metemos directamente al funcionamiento, pues tenemos que balancearlo estáticamente, ¿sí? Y con esto yo elimino, ¿no es cierto?, todos estas malas fabricaciones, porque no solamente es del mal colado del aluminio o el material que tengamos en ese rotor, pues simplemente todo va a estar balanceado estáticamente, ¿sí? Listo, con eso ya armamos mi máquina, mi motor, mi máquina rotatoria, y el siguiente proceso es justamente ya el montaje, ¿sí? Y en el montaje ya sabemos qué procedimientos debo hacer para certificar que esa máquina tiene una eficiencia completamente alta. Pues simplemente debo eliminar todos los problemas mecánicos. La técnica predictiva adecuada pues sería el análisis de vibraciones. No sé si les quedó claro. ¿Tienen alguna otra consulta? Perfecto. Continuamos. Pues aquí específicamente, profesor, pero usted me dice que tengo una masa, ¿no es cierto? Una masa que me está desbalanceando. ¿Por qué no le quito esa masa y simplemente, ¿no es cierto? Porque esto es representativo. Esto de aquí es la suma de todos los vectores y a la final es algo que me dice, ¿no es cierto? Que en esa posición, pues me está efectuando, me está eh, representando la posición a la cual tengo ese peso de desbalanceamiento, ¿no es cierto? Y como les dije, eso es lo que nosotros debemos saber, debemos conocer, debemos calcular. ¿Para qué? ¿No es cierto? Porque simplemente debo balancear, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, colocándole de una forma de espejo, ¿sí? Completamente opuesto, con el mismo peso, la misma posición, pues que tenemos esta condición, ¿sí? Aquí podemos observar, ¿no es cierto?, que cada una de las dos líneas centrales, a ver, me permiten para identificarles. Aquí tenemos una vista frontal, ¿no es cierto?, de un rotor que está apoyado en dos rodamientos, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos dos rodamientos me va a indicar o me va a representar el eje de rotación, ¿no es cierto? Pero si yo tengo un desbalance, pues simplemente mi eje donde tengo el centro de masas, pues se va a venir a desplazarse, ¿no es cierto? Y cómo se desplace este centro o este eje de las masas, pues simplemente me va a indicar
qué tipo de desbalance voy a estar presente, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Pues el desbalance es una condición la cual existe cuando fuerzas vibratorias son aplicadas a los rodamientos de un rotor como resultado de estas fuerzas centrífugas, ¿sí? Cabe indicar, pues no es cierto, o sea, tratarse de movimiento, al tratarse de una máquina rotatoria, pues justamente esta masa, ¿no es cierto? Esta masa va a generar una fuerza forzante, una fuerza de falla que me va a excitar, ¿no es cierto? Me va a excitar las vibraciones. Y al llamarse fuerza también lo puedo identificar a través de un vector, donde tienes una magnitud, ¿sí? Y una dirección. En este caso, al tratarse de una fuerza centrífuga, pues es hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces tiene una energía, ¿sí? Tiene una energía que a la final se va a transformar en energía de vibraciones, de energía calorífica, y eso es lo que nosotros perdemos. Por lo tanto, ese es el objetivo de eliminar todos estos desperfectos, o en otras palabras, los dos ejes, tanto del centro de masas como el eje de rotación, pues sean coincidentes. No vamos a tener a cero, porque no, el tiempo que nos va a tomar, ¿no es cierto?, para poder llegar a esta condición, pues justamente va a ser mucho tiempo, ¿no es cierto?, demasiado. ¿Por qué? Porque si a la primera yo ya calculo esta masa de desbalanceo, pues muchas de las veces, pues, ya sea por la soldadura que no se calculan bien, ya sea por el mismo material que no se calcula bien o por la posición donde yo le coloque, pues no voy a llegar a que sean totalmente coincidentes, ¿sí? Claro que vamos a tener un acercamiento muy razonable, sí, pero nunca vamos, bueno, no digamos nunca, pero es muy difícil llegar a esa condición. ¿Qué debería hacer? Pues simplemente si yo ya tengo, en vez de tener esta distancia o esta distancia de desplazamiento, ahora tengo una más pequeña, pues yo debo hacer otra corrida. Cuando digo otra corrida, pues debo hacer otra vez el cálculo, el mismo que le hice la primera vez, para poder identificar asimismo dónde está o en qué punto está desbalanceado mi rotor, ¿sí? Y así vamos bueno, digamos, a gastar más tiempo de lo necesario. Para eso nacieron las normas, ¿sí? Para decirme o para indicarme, verás, si tú estás por debajo de este valor, debajo de este número, pues tu máquina se puede decir que está balanceada de una forma de precisión, ¿sí? Con eso yo ya no tengo para qué hacer más corridas ni nada, ¿no es cierto? Entonces, una de las razones, una de las eh, cosas que deberíamos tener presentes, ¿sí? Porque ya sabemos que en la industria, pues todo lo que representa tiempo, pues es identificado por la parte monetaria. Listo, entonces vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos qué es el desbalanceo. Vamos a ver los tipos de desbalanceo. Aquí en este caso, Profesor, Sí, adelante. pro- profesor, sáqueme de una duda. Claro. En algún momento, un analista de vibraciones, me dijo de que había un desbalance eléctrico. Entonces, él explicaba de que una de las fases está más con mayor, campo eléctrico, que Así es. entonces eso puede crear, un desbalance de Por repente en el campo supuesto. magnético. Claro que Entonces, sí. Claro que sí. ¿cómo es que, cómo identificaríamos esa diferencia de fase? Bueno, Midiendo midiendo intensidad de corriente o con qué se descartaría esto. exactamente. Sí, entonces incluso nosotros podemos identificar o analizar o a través del análisis de vibraciones, ¿no es cierto? Hay un tema muy importante que podemos identificar, ¿sí? Cuando tenemos un problema mecánico. Y por lo general es siempre a la frecuencia de línea, ¿sí? ¿Y cuál es la frecuencia de línea? ¿Sí? Todo, bueno, que ya lo vamos a ver.
todo lo que produce vibraciones, ya sea fuerzas eléctricas, fuerzas mecánicas. ¿Cuáles son las fuerzas mecánicas? Pues justamente lo que estamos estudiando, ¿no es cierto? Estos desbalances. ¿Cuáles serían las fuerzas eléctricas? Pues nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, el principio del funcionamiento de todo motor, pues simplemente la energía eléctrica, ¿no es cierto?, que por lo general tenemos trifásico, entra nuestro estator, ¿no es cierto?, a los bobinados y esto me va a generar un campo magnético. El campo magnético no es otra cosa de otro tipo de energía. ¿Sí? Tengo mi estator y mis bobinas. Entonces, esta energía eléctrica se convierte en energía o en campo magnético, que como les dije es otro tipo de energía, ¿no es cierto? Que por lo general, pues simplemente a ver, perdón, es como, y lo representamos, ¿no es cierto?, a través de sus líneas magnéticas, ¿sí? Y dependiendo de la intensidad, pues vamos a tener más o menos flujo magnético, ¿sí? Pero lo que yo quiero decirles es simplemente que el momento que no tenemos un balance o simplemente no están balanceados, ¿por qué? Porque cada una de las fases va a tener una corriente, ¿sí? Y esta corriente deben estar balanceados. ¿Para qué? Porque la corriente que circula por ese cable o por esa bobina que está en el estator es directamente proporcional, bueno, al número de vueltas y por su intensidad, ¿no es cierto? El N por I. El número de vueltas, el N, y el I es justamente la intensidad que está circulando por las bobinas. Esto me va a dar el campo magnético que voy a tener en, en el estator, ¿sí? Y estos son fuerzas que se están generando. Si una de estas fuerzas está desequilibrada, como ustedes pueden ver, es directamente proporcional a la intensidad. Y si una de estas fuerzas o estas intensidades está desbalanceada, por supuesto que voy a tener diferentes fuerzas y eso me va a generar estos desbalanceos, ¿sí? Estos desbalanceos eléctricos, que al final también lo podemos identificar a través del análisis de vibraciones, ¿sí? Y incluso hay otras técnicas predictivas que están saliendo, ¿no es cierto? Como es el análisis de corrientes, que al final un análisis de corrientes también voy a identificar de la misma manera, como es las vibraciones, ¿no es cierto? Los espectros, cuando tengo, incluso puedo saber lo mismo que me hace el análisis de vibración, ¿sí? Simplemente yo midiendo la corriente que voy a tener aquí en esta alimentación, ¿sí? Puedo saber cuando tengo un desbalanceo, cuando tengo un desalineamiento, etcétera. Entonces, eso podemos identificar también con el análisis de corrientes. No sé si le quedó claro o hay alguna otra consulta. Y profesor, está claro. Sí, muy bien. Perfecto. Entonces aquí estamos en presencia de un desbalanceamiento, ¿no es cierto? Pero como características, ¿no es cierto? El eje de masas está totalmente paralelo a mi eje de rotación, ¿sí? Esa característica particular, pues es para indicarme de que yo tengo un tipo de desbalance estático, ¿sí? Un desbalanceamiento estático. Y como características, ¿no es cierto?, a más de este paralelismo de los ejes, pues que tenemos en un solo punto, ¿no es cierto?, en un solo punto, esta condición, esta masa de desbalanceamiento, ¿sí? A eso le llamamos justamente el desbalanceamiento estático. Aquí en la siguiente figura, pues nos ayuda a ilustrar el desbalance. Aquí vamos a asumir, pues justamente, ¿no es cierto?, un rotor perfectamente desbalanceado. ¿Por qué perfectamente? Porque nosotros hemos identificado, ¿no es cierto?, la distancia a la cual está este punto
¿sí? Este punto pesado, este punto que me está desbalanceando, ¿no es cierto? Y yo, como les dije, necesito la distancia y la posición. ¿Por qué? Porque al tratarse de un rotor, como ustedes lo están viendo, no es que va a estar coincidente en el cero, en 0 grados, ¿sí? Este punto, y eso es lo que nosotros debemos identificar, puede estar acá, puede estar incluso por acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la distancia es menor. Cuando se trata de ventiladores, nos da estas condiciones. Y eso es lo que yo debo identificar. ¿Dónde está? Y en este caso, si tengo un solo punto en toda la masa del rotor, pues eso es una condición de un desbalanceamiento estático. Y como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Tenemos, ¿qué es lo que necesitamos identificar? La posición, ¿sí? La posición, porque este es un vector, y su magnitud, ¿sí? Que es representado justamente por la masa, le multiplicamos por la distancia a la cual está, y sacamos el peso de desbalanceamiento, ¿no es cierto? En este caso es 50 onzas por pulgada. Tipos de desbalance. ¿Qué tipos vamos a poder encontrar? Pues incluso aquí también hacemos referencia a la norma ISO, la 1925, sí, la 1925, que nos define exactamente 4 tipos de desbalance, ¿no es cierto? Podemos tener desbalances estáticos, desbalances dinámicos, de par de fuerzas o desbalances en rotores voladizos, ¿no es cierto? Que es justamente la condición a la cual tenemos los ventiladores, que es el ventilador es un rotor en voladizo, ¿sí? Pero cada una de esas definiciones lo vamos a ver a continuación. Pero la norma a la cual debemos aplicar, pues es la ISO 19 o la 1925. ¿Qué es lo que me dice esta norma? ¿Sí? El primer desbalance es un desbalance estático que de alguna forma nosotros ya lo identificamos, ¿sí? Simplemente el paralelismo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El paralelismo, en este caso estamos viéndole al rotor de una forma frontal, ¿sí? Perdón, una forma frontal a la cual el eje de rotación se desplaza, ¿sí? Se desplaza paralelamente al eje, a ver, el eje de rotación se desplaza, o el centro de gravedad se desplaza al eje de rotación paralelamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque me da ese efecto, pues justamente, que en un solo punto, ¿sí? En un solo punto, yo tengo esta condición de masa de desbalanceamiento, ¿sí? Como les dije, es su vector que tiene su posición, y tiene su masa, ¿sí? Mientras mayor sea esta masa, mayor va a ser el desplazamiento del centro de gravedad, ¿sí? Y por lo tanto, mayor va a ser las vibraciones que vamos a tener en la máquina rotatoria, ¿sí? Entonces, eso debemos tener presente y cuando estemos haciendo los cálculos, pues se van a identificar esta condición, ¿sí? Esta masa, ¿no es cierto? Al tener movimiento, pues tiene una fuerza centrífuga, ¿no es cierto? Una fuerza centrífuga. Esta fuerza centrífuga, que es directamente proporcional a la masa y por supuesto a la velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mayor velocidad, mayor fuerza centrífuga vamos a tener en esta masa de desbalanceamiento y esto va a causar mayores daños en la máquina. ¿Por qué? Porque simplemente las vibraciones van a ser mayores. Y como ya lo vamos a ver, que la amplitud o la cantidad de energía que tiene esa vibración, pues es lo que causa realmente el daño en la máquina y eso es lo que nosotros debemos controlar. Sí, entonces, esta masa, como les digo, y no se confundan, esta masa que es representativa, que es calculada
o simplemente para indicar que aquí tenemos una condición de desbalanceamiento y poder decir que al lado contrario simplemente le voy a poner la misma masa y en el lado contrario, como les dije, vamos a tener la condición, la masa correctora, la masa la masa que me va a balancear justamente todo mi rotor, ¿sí? Listo, a eso llamamos desbalance estático en un solo punto que me da esa condición de paralelismo entre los ejes. El desbalanceo de par o de momento, pues justamente, como ustedes pueden ver y ya lo podrían identificar de la definición exacta de este tipo de desbalanceamiento, simplemente ustedes viendo cuántas masas desbalanceadoras tenemos, ¿sí? En este caso, tenemos una de las condiciones para que me dé el centro de gravedad, ¿no es cierto?, en este punto coincidente con el eje de rotación, pues que tenemos la distancia, ¿no es cierto? Esta distancia va a ser igual a la distancia que vamos a tener acá. Y además de esto, los pesos, ¿no es cierto?, pues también deben ser iguales para tener esta condición, ¿sí? Esta condición o este tipo de línea de eje del centro de gravedad, ¿sí? El eje principal de la inercia. Como ustedes pueden ver, tiene un cierto ángulo, pues simplemente ustedes ya pueden identificar cómo estaría vibrando esta máquina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un punto, ¿para dónde tenemos la fuerza centrífuga? ¿No es cierto? Para este lado, y una fuerza le va a querer llevar a ese lado a todo el rotor. Mientras tanto que en el otro sentido o en el otro lado contrario, tenemos la fuerza centrífuga, ¿sí?, completamente opuesta. Y el rotor va a vibrar en esas dos formas, ¿no es cierto? Tanto en este lado, ¿sí?, como en este lado de acá abajo. Y va a estar en un vaivén esos dos puntos, ¿sí? A eso es lo que llamamos desbalanceo de par o de momento, que también me va a identificar el análisis de vibraciones. Me va a decir, ¿sabes qué? Tú tienes un desbalance estático. Me va a decir, tú tienes un desbalance de par o momento, que es la segunda definición, ¿no es cierto? De acuerdo a la norma, ¿sí? La primera es la estática, de acuerdo a la norma 1925. Y la tercera, sí, es la cuasi estática o cuasi dinámica. Pues esta es una situación particular del desbalanceamiento estático, pero en una condición, ¿no es cierto? O simplemente con las dos condiciones anteriores. Pues, ¿qué es lo que tenemos? La condición del rotor emboladizo, ¿sí? Esto me va a dar justamente este tipo de desbalance, cuasi estático o cuasi dinámico. Pues, como ustedes pueden ver por la condición de voladizo, nosotros tenemos el centro de gravedad en este punto. ¿Sí? Vamos a tener, o el peso, la carga estática del rotor, pues va a querer voltearle al eje, ¿sí? Es por eso justamente que se colocan dos chumaceras o dos rodamientos, ¿no es cierto? Bueno, eso hablándoles aparte de diseño. Pero esto es el efecto. Aquí vamos a tener la fuerza, ¿sí? El centro de gravedad. Y aquí vamos a tener el punto, ¿no es cierto?, representativo del peso que nosotros vamos a tener de desbalanceamiento. Y como les dije, pues simplemente eso es lo que debemos calcular y eso es lo que debemos compensar, ¿sí? En este tipo de desbalance, el eje principal de inercia intersecta al eje de rotación, ¿sí?, en un punto que no coincide con el centro de gravedad. A esa condición, pues lo llamamos desbalance cuasi estático o cuasi dinámico. Muy particular en los rotores de voladizo, en voladizo. Y llegamos
Al desbalance dinámico, al cuarto, pues aquí cabe recalcar que los anteriores se puede decir que son ideales. ¿Por qué? Porque básicamente no tenemos, ¿no es cierto? No tenemos una sola masa en un solo punto. No tenemos dos masas iguales distribuidas, ¿no es cierto? Uniformemente. Sí, tenemos masas, la masa del rotor o la masa desbalanceadora del rotor, lo vamos a tener en diferentes partes, diferentes formas, diferentes planos. ¿Sí? Entonces, de aquí ya viene, y eso es el trabajo, ese es el objetivo de nosotros, una vez más, ¿no es cierto? Identificar cada una de estas masas desbalanceadoras, cada una de estas de estos defectos que nos produce el desbalanceamiento. ¿Para qué? Para que justamente podamos nosotros eliminarlos por completo. ¿Sí? Y como lo vemos aquí, y ustedes ya se darán cuenta simplemente con la posición del eje principal de inercia, ¿sí? Que en primer lugar no coincide ni su centro de gravedad con el centro, con el eje de rotación, y tampoco, mucho menos es paralelo. ¿Por qué? Porque no están, las fuerzas no están distanciadas o están equidistantes, ¿sí? Tienen diferente distancia, tienen diferente peso, tienen diferente posición, ¿sí? Porque si vemos en una forma frontal al mismo rotor, pues una masa tendremos acá, ¿no es cierto? Esta masa, la primera masa, la masa 1 y la masa 2 lo tendríamos en esta posición aproximadamente, ¿no es cierto? La masa número 2. Y eso es la particularidad o es la para identificar que tenemos desbalances dinámicos, ¿sí? Que como les digo, esto es prácticamente, por no decirles del 100%, pues muy cerca del 100%, este tipo de desbalanceamiento, ¿no es cierto? Entonces aquí, este es en caso de rotores anchos con respecto a su diámetro, y lo más común es que hay que balancearlos dinámicamente. ¿Sí? Esas son las cuatro definiciones, esas son los cuatro tipos de desbalanceamientos que debemos tener presentes en el momento que hagamos el análisis vibracional, porque, como lo vamos a ver posteriormente, esto es lo que debemos identificar, ¿no es cierto? Debemos saber realmente qué tipo de desbalance es para poderle darle los correctivos del caso, los correctivos adecuados del caso. Una vez que ya sabemos esas definiciones, vamos a identificar, vamos a nombrar o a saber, o debemos saber cómo identificar, ¿no es cierto? Y en este caso, como les dije, una de las técnicas predictivas para poder identificar ese problema mecánico, pues es simplemente la vibración. Y para hacer un análisis, yo debo saber a qué llamamos de vibración, ¿no es cierto? Alguien que me pueda indicar, de acuerdo a su criterio, a qué le llamamos vibración. Adelante, compañero. Bueno, una vibración, ¿no es cierto? Es la respuesta a un sistema a estímulos externos. Y me permiten externos o internos. ¿Cuáles creen que serían estos estímulos externos? Les ayudo un poco. En lo que respecta al balanceo o al desbalanceo, ¿cuál sería este estímulo externo? Puede ser esto, las fuerzas que ejercen digamos, los acoples. En este caso puede ser un ventilador, puede ser un estímulo
Que sí, puede ser un estímulo externo. Ya, sí. Y los internos, ¿a cuál le llamaríamos internos? Y les voy a mostrar una figurita que ya lo hemos revisado. Es más, miren acá, esta fuerza, ¿se acuerdan? Que genera esta fuerza centrífuga, que genera esta masa desbalanceadora, pues este es un estímulo interno de la máquina que me produce una vibración, ¿sí? Estímulo interno que me causa una oscilación, ¿sí? ¿Qué es una oscilación? Pues un movimiento continuo, pues que va de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Como podemos hacer una analogía, si nosotros tenemos un sistema masa-resorte, ¿no es cierto? Donde justamente tenemos mi masa y el resorte. Pues si está en reposo esa masa, pues quiere decir que no tiene ningún estímulo externo que le haga ese movimiento, que tenga un movimiento, ¿sí? Entonces, que permanece en reposo. ¿Sí? Y eso es lo que queremos llegar en todas las máquinas rotativas, porque al final, como ustedes pueden ver, todos los estímulos externos. ¿Cuáles son los estímulos externos? Pues justamente, ¿cuáles son los estímulos? ¿Sí? ¿Cuáles son estas? Simplemente son las fuerzas que nos generan o nos excitan las vibraciones y nos generan este movimiento oscilatorio, ¿no es cierto? Estas pulsaciones. Pues simplemente estas fuerzas que nos generan las vibraciones, pues es un desbalanceo, es un desalineamiento, es una soltura mecánica, ¿no es cierto? Estas fuerzas eléctricas, estas eh, magnitudes magnéticas, esta fuerza electromagnética también que es interno de la máquina, también esas fuerzas me generan, si no están equilibradas, me van a generar vibraciones, ¿sí? Todo eso nosotros podemos identificarlo. ¿Sí? Entonces, eso es el objetivo del análisis de vibraciones. Ahora, en el ejemplo, ¿no es cierto? Tengo mi masa en, en- en reposo. ¿Qué es lo que pasa si yo aplico una fuerza hacia abajo? ¿No es cierto? Es un estímulo que le estoy realizando y le suelto a esta masa, ¿no es cierto? Y por el efecto del resorte, pues va a tener un movimiento hacia arriba, luego hacia abajo, luego hacia arriba y así sucesivamente. ¿Sí? Pero como les digo, esto es lo que nosotros debemos identificar, el estímulo, qué tipo de estímulo, qué es lo que le está fallando, qué fuerza me está excitando a la vibración para poder yo decir, para poder llegar a la causa raíz. Y eso es el objetivo de las vibraciones, ¿sí? Identificar. ¿Cómo lo identificamos? Justamente necesitamos graficarle a esta vibración. Para graficarle a la vibración, pues como ustedes pueden ver en la figura, ¿no es cierto? En primer lugar, en el dominio del tiempo, ¿sí? ¿Por qué en el dominio del tiempo? Porque en el eje de las X es el tiempo, ¿no es cierto? Pues como ustedes pueden ver, este movimiento oscilatorio, si yo tengo un lápiz aquí, ¿no es cierto? Y lo grafico con respecto al tiempo, pues voy a obtener una forma de onda sinusoidal, ¿sí? Esta es eso es la manera de graficar las vibraciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente las vibraciones son estímulos externos que nos generan esos movimientos oscilatorios. Y cuando digo movimiento oscilatorio, pues simplemente yo lo grafico a través de una onda senoidal, ¿no es cierto? De una sinusoidal. Listo. Tengo la definición de vibración. Profesor, ¿cómo nosotros sabemos qué tipo de problema o qué estímulo externo o interno está generando la vibración en esa máquina? ¿Sí?
Y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque esta forma de onda tiene unas ciertas características que debemos identificar, ¿no es cierto? Para poder nosotros saber qué es lo que le está pasando. Entonces, ¿qué debemos extraer de esta forma de onda? A ver, simplemente, en primer lugar, la amplitud. ¿Sí? ¿Qué es la amplitud? Pues la amplitud es desde su punto, desde su cresta, ¿no es cierto? Positiva hasta su cresta negativa. Mientras mayor es la fuerza o este estímulo, mayor va a ser esta amplitud. Y eso es lo que causa daño en las máquinas. Y esto de aquí es lo que nosotros debemos controlar con lo que respecta a las vibraciones, ¿sí? La amplitud. Es por eso que en las normas internacionales, ¿no es cierto? La norma ISO 10816-3, pues simplemente me dice, ¿sabes qué? Si tu amplitud sube de 3 milímetros por segundo, por darles un ejemplo, ¿no es cierto? Si sube de 3 milímetros por segundo, cuando digo milímetros por segundo, ¿qué magnitud estoy diciendo? ¿Aceleración, velocidad o desplazamiento? Desplazamiento. Velocidad. Velocidad, exactamente. ¿Sí? Entonces, perfecto, velocidad. ¿Cómo se trata, no es cierto, de un movimiento de una partícula? Pues esta amplitud nosotros podemos identificarle, podemos graficarle, ya sea en velocidad, aceleración o desplazamiento. ¿Sí? Si vamos a la figura a la masa, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener un cierto desplazamiento tanto positivo como negativo. Y lo podemos medir esta amplitud por el desplazamiento, ¿sí? ¿Cuánto se demora en ir de un punto al otro? Pues ese sería justamente la velocidad, ¿no es cierto? Y por supuesto, la aceleración, pues cuando llega su máximo punto, pues tendría su máxima aceleración para poder producir justamente esta velocidad, ¿no es cierto? Pero bueno, la amplitud ustedes pueden medir en velocidad, velocidad, desplazamiento o aceleración, ¿no es cierto? Profesor, ¿y cuándo utilizo la una o cuándo utilizo la otra? Pues justamente dependiendo, pero bueno, antes de llegar al concepto de frecuencia, ¿no es cierto? Porque depende de la frecuencia, para yo poder, eh, para yo poder saber en qué magnitud o en qué amplitud, velocidad, aceleración, desplazamiento, yo debo hacer el análisis vibracional, ¿sí? Depende de la frecuencia a la cual esté vibrando. Pero, ¿qué es frecuencia, profesor? Y justamente este es el segundo parámetro importante, la segunda característica que nosotros debemos extraer de esta forma de onda. ¿Para qué? ¿No es cierto? La primera, ¿cuál era? Si me recuerdan la que revisamos anteriormente. La amplitud, ¿no es cierto? ¿Y qué era la amplitud? La amplitud era, ¿no es cierto?, medir los puntos, los picos, tanto positivo como negativo. Y esto es lo que me causa, ¿qué es lo que me causaba esto? El daño en la máquina, ¿no es cierto? Esto me causa el daño. Por lo tanto, es lo que yo debo medir, identificar. La segunda característica es la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia, profesor? Eso no tengo identificado. Pues justamente es muy fácil, ¿no es cierto? ¿Cuánto se demora en el dominio vectorial? ¿Cuánto se demora, ¿no es cierto?, cuando el vector, ¿no es cierto?, el vector este que está girando,
se demora en dar una vuelta. O sea, cuando pasa por el punto cero, se va a dar una vuelta completa y llega a su punto cero. ¿Cuánto se está demorando? Eso es lo que nosotros debemos sacar. Y eso es para verificar, para calcular, justamente una vuelta completa no es otra cosa que un ciclo, ¿no es cierto? Está en su punto, en punto cero, llega a su punto máximo, pasa por su punto cero, va a su punto negativo, ¿no es cierto? Y regresa a cero, ¿sí? Eso es una vuelta completa, eso es un ciclo, eso es un periodo, ¿sí? Es un periodo. Y el periodo lo identificamos con la letra T, que es un tiempo. ¿Por qué? Porque justamente estamos en el dominio temporal. El eje de las X es tiempo, ¿sí? El momento que yo ya tenga este periodo, ¿no es cierto? Simplemente la frecuencia es 1 sobre el periodo, inversamente proporcional, y lo saco y su unidad de medida es el hercio, ¿sí? Y el hercio no es otra cosa que un ciclo por segundo. ¿Qué quiere decir? Que un ciclo o este periodo va a ser igual a un segundo y eso le denominamos frecuencia, hercios, ¿sí? Un ciclo por segundo. Listo. Yo ya sé qué es lo que es la definición de frecuencia, pero ¿para qué me sirve la frecuencia? Pues simplemente me sirve para identificar la causa raíz, qué es lo que le está pasando a mi máquina, ¿no es cierto? Por ejemplo, aunque ya lo vamos a ver, si yo tengo un desbalance, pues simplemente la frecuencia, ¿no es cierto?, que yo voy a sacar característico de un desbalanceamiento va a ser el 1x. Profesor, ¿qué es el 1x? El 1x. Es la velocidad de giro. Exactamente. Sí. Sí, la velocidad de giro. Si yo les digo que mi máquina tiene 1800 revoluciones por minuto, ¿quién me puede decir cuál es la frecuencia? Sería 1800 la frecuencia. En hercios, por favor, para poner un poquito más difícil. Si usted, ¿no es cierto? ¿Qué es revoluciones? Un ciclo, ¿no es cierto? Por minuto. ¿Y qué es un hercio? Es un ciclo por segundo. Por lo tanto, yo para transformar de revoluciones por minuto a hercios, ¿qué es lo que debería hacer? Simplemente pasar los minutos a segundos. ¿Sí? ¿Y cuántos segundos tiene un minuto? 60 segundos. Exactamente. Entonces, simplemente yo tengo que dividir los 1800 para 60. Y me da 30 30 Hz, Hz. ingeniero. 30 hercios. Exactamente. Sí, entonces nosotros ya hemos identificado, ¿no es cierto?, cuándo está desbalanceado. Entonces, si una máquina cuando tenga vibraciones a 30 hercios, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el 1x esto es, el 30 hercios es 1x. ¿Por qué 1x? Porque es la velocidad de rotación de mi máquina. ¿Sí? Listo, cuando yo identifique o cuando mi colector de vibraciones, cuando ya adquiero las vibraciones, mi equipo me dice, ¿sabes qué? Tú tienes una vibración a 30 hercios, pues simplemente yo ya puedo relacionarle que se trata de un desbalanceo, ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a ver más específicamente adelante. Pero, ¿qué es lo que necesito saber
de qué es lo que necesito extraer de esta forma de onda, ¿no es cierto? Recuerden, la amplitud y la frecuencia. ¿Sí? La amplitud me identifica el daño y la frecuencia me identifica qué tipo de problema es, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Perfecto. Sí. Hasta el momento muy fácil, ¿no es cierto? Completamente fácil. Bueno, aquí ya nosotros sabemos, justamente ya he tenido, ¿por qué representamos a través de una forma de onda sinusoidal? Pues eso es lo que nos indica un movimiento oscilatorio, ¿no es cierto? Y esto de aquí es un movimiento oscilatorio, ¿sí? Y eso es la vibración, y lo graficamos con esta forma de onda en el dominio del tiempo, ¿sí? Entonces aquí tenemos las diferentes posiciones de lo que es el resorte y lo podemos graficar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente yo tenía un estímulo externo, ¿no es cierto? Una fuerza que le aplicaba y teníamos ese movimiento. Eso es la definición de vibraciones y con eso ustedes pueden ya saber, incluso ya pueden hacer un análisis vibracional. Bueno, no todavía, pero ya lo pueden identificar. ¿Por qué les digo que no todavía? Porque ya lo vamos a ver en láminas posteriores, qué es lo que nos hace falta. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? La fuerza dinámica, ¿sí? Dividido por la resistencia dinámica, pues me va a dar la respuesta a la vibración. Mientras más fuerza, mayor energía tenga, pues mayor va a ser la amplitud de la vibración. ¿Sí? ¿Qué era la amplitud de la vibración? ¿No es cierto? Pues simplemente la medición de los dos picos o los dos extremos de mi forma de onda. ¿Sí? Si mayor es la fuerza dinámica, en este caso del balanceo dinámico, valga la redundancia, ¿sí? Y vamos a una lámina posterior. Si mayor es esta fuerza, mayor va a ser la amplitud, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que sepan, ¿sí? La fuerza es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la resistencia dinámica, ¿sí? ¿Qué es la resistencia dinámica? Pues es justamente la estructura, la robustez del elemento a la cual está ejerciendo esa fuerza dinámica, ¿sí? Ya sea por su tamaño, su peso, su forma, su rigidez, etcétera, ¿sí? Eso es la resistencia dinámica. Entonces, Podemos decir que ingeniero, disculpe, sí, podemos decir que la adelante. resistencia dinámica en este caso es el resorte. Exactamente. Eso es. Tenemos la resistencia dinámica y la fuerza que yo le apliqué es la fuerza dinámica que me genera ese movimiento. Exactamente. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Está comprendido? Perfecto. ¿No es cierto? Sí, ¿Qué parámetros necesitamos para nosotros saber identificar un problema en las máquinas? Frecuencia, que ustedes ya saben lo que se trata la frecuencia. La amplitud, pues justamente, a ver, frecuencia con el tiempo, ¿cuánto tiempo la máquina estructura vibra por minuto o por segundo? La amplitud, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es la magnitud de vibración? En milésimas de pulgada, cuando hablamos de milésimas de pulgada, ¿qué hacemos relación? ¿Se acuerdan esos tres parámetros importantes? Una milésima de pulgada es simplemente el desplazamiento, ¿no es cierto? Luego tenemos milésimas de pulgada por segundo, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos pulgada por segundo, estamos refiriéndonos, a ver, ¿a qué nos estaremos refiriendo? La velocidad. Velocidad. Y el último término en G, ¿no es cierto? Ya sabemos que un G, pues, es la fuerza que ejerce el planeta Tierra, ¿no es cierto?, hacia el centro, pues un G es 9.81, ¿no es cierto? Y medimos en Gs. Simplemente es la aceleración. ¿Sí? ¿Cuándo utilizo desplazamiento? ¿Cuándo utilizo velocidad? ¿Y cuándo utilizo la amplitud? Como les dije, depende de la frecuencia. Y nosotros ya sabemos qué es frecuencia, ¿sí? Cuando es alta frecuencia,
alta frecuencia, pues utilizamos aceleración. Cuando es baja frecuencia, ¿no es cierto? Utilizamos desplazamiento y si no es ni alta ni baja frecuencia, pues vamos a utilizar velocidad. ¿Y cuánto es alta frecuencia o baja frecuencia? Vamos a graficarlo, ¿no es cierto? Baja frecuencia es hasta 10 hercios. Si mi máquina funciona hasta 10 hercios, ¿sí? En este caso, bueno, después les pregunto. Entonces, en este rango de aquí, voy a utilizar ¿qué? Desplazamiento. Pasado los 1000 hercios, voy a utilizar ¿qué? Aceleración. Y por supuesto, en este rango de 10 y 1000 hercios, voy a utilizar ¿qué? Velocidad. Que justamente si ustedes han revisado las normas internacionales, nos da en velocidad. ¿Por qué? Porque justamente todas las máquinas que tenemos en la industria, pues está en este rango de velocidad, ¿sí? Y aquí ya les voy a hacer la pregunta que les tenía que hacer. En esta máquina de 1800 revoluciones por minuto, ¿en qué amplitud ustedes cogerían las vibraciones? De velocidad. Perfecto. ¿Por qué? Porque los 30 hercios, ¿en dónde está? Está en este rango. ¿Sí? Y entonces yo aplicaría la amplitud de velocidad. Sí, completamente. Eso es la definición, cuándo utilizar cada una de ellas. Y como les decía, las normas internacionales pues vienen en velocidad porque están en estos rangos, ¿sí? Y si le han hecho un estudio, pues esta norma, la 10816-3, pues me dice que son para máquinas mayores a 10 hercios, ¿sí? Entonces, por eso viene en velocidad para yo poder decir que mi máquina está en buenas condiciones, ¿no es cierto? Y aquí aparece otro término que para el balanceo es muy importante, ¿no es cierto? La fase. Profesor, ¿qué es esto de la fase? Pues simplemente es cómo un miembro está vibrando con referencia a otro, ¿sí? Y vamos acá a este grafiquito, aquí. Vamos a este mejor, ya. ¿Te acuerdas que yo les dije que teníamos fuerzas centrífugas completamente opuestas, ¿no es cierto? Que la una le hacía vibrar, o mejor dicho, esta fuerza, en el momento que estaba en este instante de tiempo, ¿no es cierto? Es como si yo le tomara una fotografía, yo identifico que tengo una masa y por supuesto esta masa me va a generar una fuerza centrífuga en este sentido, ¿no es cierto? ¿Qué me quiere decir? Que esa fuerza le quiere llevar al rotor hacia esa dirección, ¿no es cierto? Y en ese mismo instante de tiempo tengo esta fuerza que quiere llevarle al rotor, pero en sentido contrario, ¿sí? Entonces, eso es la fase. ¿Cómo está vibrando un punto con respecto al otro punto? ¿Sí? Aquí tendremos un desfase de 180 grados porque están opuestos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vibra un punto con respecto al otro? ¿Sí? ¿Cómo graficaría ese movimiento? ¿Sí? ¿Cómo sería ese gráfico? Pues, ¿no es cierto? ¿Cómo graficamos una vibración? ¿Cómo graficamos la vibración en este punto? En el punto 1. Y vamos a hacerle de otro color. Pues ya sabemos que la vibración es una forma de onda, ¿no es cierto? Esto ya está completamente claro. Pero, profesor, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo lo grafico al punto número 2? Si usted me dijo que es 180 grados, ¿sí? Pues, no es cierto. ¿Pero por qué en grados? ¿Se acuerdan que yo les dije que un periodo es una vuelta completa? Y vamos acá, 160 grados. 3,
¿Cuántos grados es una vuelta completa? 360 grados, ¿no es cierto? Una vuelta completa son 360 grados. Y si yo digo que está desfasado 180 grados, ¿dónde comenzaría a graficar esta forma de onda? Pues desde los 180 grados, ¿no es cierto? ¿Qué sería aquí? Tendría 180, aquí tendríamos 90 grados, aquí tenemos 270, y la forma de onda, vamos a ponerle otro color, comenzaría aquí. ¿Qué me quiere decir esto? Sí, justamente aquí, si ven, en este instante de tiempo, yo le estoy tomando una foto que me está completamente, las fuerzas que generan están opuestas, ¿sí? Por eso le decimos está desfasada 180 grados, ¿no es cierto? Esto es el desfase, ¿sí? Entonces yo ya tengo los tres parámetros importantes para poder hacer un análisis de vibraciones, ¿sí? Los tres parámetros importantes. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Listo. Me alegra que esté completamente entendido porque es un poquito difícil de entender al principio y, y eso se complica un poco. Pero bueno, me dicen que está entendido. Disculpe, hay una tabla entre fases. Hay una tabla por ahí. Para las bases, sí, eso ya lo vamos a analizar en el momento que identifiquemos los desbalanceamientos. Sí, no sé si tengo otra pregunta. Ya lo vamos a revisar. Sí, ya vamos a revisar esto para qué necesitamos lo que es la fase de vibración. Sí, pero ahorita quiero que entiendan esos tres parámetros importantes, ¿no es cierto? Estos tres parámetros importantes para poder hacer un buen análisis de vibración, o para hacer el análisis de vibraciones, ¿sí? Bueno, aquí ya, Ingeniero, ahí sí, tengo una duda, por favor. adelante. En ámbitos de vibración, siempre lo habíamos manejado con milésimas sobre segundo. Nunca lo habíamos hecho con los otros parámetros que nos dio de así. Bueno, pulgada por segundo. Ajá. Bueno, como les digo, puede ser milímetro por segundo, puede ser milésimas por segundo, puede ser pulgadas por segundo, pero tienes razón, aquí por ser muy bajos, milésimas de pulgada por segundo. Simplemente es la forma con la que trabajemos con el equipo de vibraciones. Pero a la final, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que debemos identificar? Que se trata de velocidad, ¿sí? Y para hacer una comparación, de una vez que estamos aquí, las normas ISO, la 10816-3, ¿en qué parámetros, en qué unidad de medida me da? Milímetro por segundo, ¿sí? Milímetros por segundo en velocidad. Milímetros por segundo, exacto. ¿Qué es una unidad de medida? Y eso yo debería configurarle a mi equipo para poder comparar, ¿no es cierto? Comparar milímetros con segundo con milímetros con segundo. Y eso deberíamos hacer, sí. Y sí, muy buena la acotación. También podríamos tener otras unidades de medida. Listo, Profesor, entonces, sí, adelante. cuando decimos es la fase, cuando el término fase cruzada implica comparar una fase con otra, o es un procedimiento aparte. Eh, a ver, ¿no es cierto? Nosotros para hacer un análisis de vibraciones, ¿en dónde debemos colocar los equipos o los instrumentos que nos adquieren esas vibraciones? ¿Sí? O en otras palabras, el acelerómetro. Eh, Justamente, ¿no es cierto? Si tenemos un sistema, un motor, mediante un acople, tengo una bomba, ¿sí?
Bueno, la bomba tiene sus dos apoyos y viene la bomba, sí. ¿Cuántos apoyos o cuántos rodamientos tiene el motor? Tiene dos. Entonces, ¿yo qué es lo que debo hacer? Debo medir en estos puntos de apoyo, esos puntos donde tenemos los rodamientos. ¿Por qué? Porque el objetivo del rodamiento es justamente transmitir todas, absolutamente todas las vibraciones que tiene mi máquina rotatoria hacia la cimentación, ¿sí? Donde la cimentación debe estar, debe tener el cálculo adecuado para absorber estas vibraciones, ¿sí? Pero es por eso que si ustedes llevan una estadística en la industria, ¿qué elemento es el que más se tiene que reemplazar o el que más se está dañando? ¿No es cierto? Si ustedes no me dejan mentir, pues es el rodamiento. ¿Por qué? Por esta condición, que todas, absolutamente todas las vibraciones las absorbe el rodamiento, ¿sí? Y es por eso que nosotros, para hacer un análisis de vibraciones, debemos colocarlo, ¿sí? Colocarlo en los puntos donde tenemos los rodamientos. En este caso, tenemos punto 2, punto 3 y punto 4. Profesor, y puede ser de izquierda a derecha, pues no, como norma, tenemos, en norma de vibraciones, tenemos que es la forma en la que transmitimos la potencia, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál es la que transmite la potencia? Es el motor, ¿no es cierto? Entonces, esta es la dirección con la que deberíamos nosotros identificar los puntos de medición de vibraciones, ¿sí? Entonces, y ya de una vez para explicarles, ¿no es cierto? Tenemos los cuatro puntos y por cada punto debemos medir en 3 direcciones. ¿Cuáles son esas direcciones? Axial, ¿no es cierto? ¿Por qué axial? Porque es paralelo al eje de rotación, axial. Y si nosotros le vemos a este punto 1 de una forma frontal, ¿no es cierto? Le vemos el ventilador, pues debemos colocar al sensor o al acelerómetro en una posición radial. ¿Por qué radial, profesor? Porque forma 90 grados con el eje de rotación, ¿sí? Radial. ¿En qué posición estaría esta? Vertical. Y le tenemos que colocar o adquirir los datos de vibraciones en radial horizontal, ¿no es cierto? Tenemos en cada uno de estos puntos 3 direcciones, axial, radial vertical y radial horizontal. A lo que iba, ¿por qué la fase? Porque debemos saber cómo se está moviendo el punto 1 con respecto al punto 2, ¿sí? Cómo se está moviendo el punto 2 con respecto al punto 3 y cómo se está moviendo el punto 3 con respecto al punto 4, ¿sí? Esta es la forma de identificar las fases o medir para hacer un análisis de vibraciones. No sé si le quedó claro o tiene alguna otra consulta. Profe, una pregunta. Sí. Aparte de la medición por fases para identificar el tipo de desbalanceo, esa medición nos indica o sea, nos indica el grado donde está el desbalanceo, o sea, donde tiene que ir el peso, ¿no? No. Es otro concepto. Sí, es simplemente este momento, qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Vamos a identificar, vamos a saber, vamos a comprobar que el problema de las máquinas es el desbalanceamiento, ¿sí? Y después ya le aplicaremos la técnica de desbalanceo para poder identificar, ¿no es cierto? Para poder identificar la posición de esta masa desbalanceadora, sí, que ya lo hemos estudiado.
¿Por qué? Porque tenemos un vector que tiene una magnitud y tiene una posición. Así que esto no tiene nada que ver con lo que respecta a la fase de cómo está vibrando, ¿sí? Eso es, y ya lo vamos a ver, por cómo identificar un desbalance estático, un par de fuerzas o un dinámico con lo que respecta a la vibración, específicamente con la fase de vibración. Cómo se está moviendo un punto con respecto al otro. Sí, eso nada más. No sé si le quedó claro. ¿Hay alguna otra consulta? Sí, señor, me quedó claro. Muchas gracias. Profesor, cuando Sí, hace usted la fase cruzada entre 1 y 2, no puedo hacer fase cruzada entre axiales también, axiales de los reductores con el elemento que se mueve. claro, claro que sí, eso, y eso le digo. Eh, ¿Para qué utilizamos específicamente las fases? Y, por ejemplo, ¿no es cierto? Tengo aquí aquí tengo digamos un ventilador, ¿sí? Ahora, si yo quiero identificar un problema de desbalanceamiento en el motor, ¿no es cierto? En el motor, ¿dónde yo tendría que hacer un análisis de fase? Entre el punto 1 y el punto 2, ¿sí? Para comprobar esa situación. Si yo quiero verificar un desbalance en este ventilador, pues yo tendría que hacer un análisis de fase entre el punto 3 y el punto 4, ¿sí? Y de una vez les adelanto, si yo quiero verificar un desalineamiento, ¿no es cierto?, que es a través de este acople, pues simplemente yo debo hacer un análisis de fase entre el punto 2 y el punto 3 de de las diferentes direcciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo digo que tengo que hacer un análisis de fase entre el punto 1 y punto 2, lo vamos a hacer con el axial del punto 1 y el axial del punto 2, ¿sí? Debo hacer un análisis de fase con el radial vertical del punto 1 y el radial vertical del punto 2, ¿sí? Eso es la forma de aplicar las fases con lo que respecta al desbalanceamiento, ¿sí? No sé si les quedó claro. Muchas gracias, profesor. Ya lo tengo claro. Perfecto. Bueno, ya sabemos desplazamiento, velocidad, ¿no?, y aceleración. Cuándo aplicar la una, cuándo aplicar la otra, a qué hacemos referencia. Sí, el desplazamiento, simplemente el recorrido de la masa en sus posiciones inferior y superior. Y la velocidad, cuán rápido se está moviendo de llegar a un punto, del punto inferior al punto superior, ¿no es cierto? Entonces, esa nosotros podemos identificar, ¿sí? Velocidad, una mínima velocidad. Aquí tenemos el gráfico, ¿no es cierto?, de una vibración. ¿Con qué? Con la amplitud de desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces, aquí el gráfico es claro. Tengo esas tres posiciones, ¿sí? Cuando está en la máxima posición, primero está en reposo, ¿no es cierto? Está en cero, está en una posición cero. Luego, debido a la fuerza externa, ¿no es cierto?, que yo lo aplique, pues va a llegar hacia la máxima posición, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver mucho con lo que respecta a la resistencia del resorte, etcétera, ¿no es cierto? Pero me va a dar un punto máximo, ¿no es cierto? Un punto máximo de desplazamiento, ¿no es cierto? Porque estamos midiendo el desplazamiento. Y por supuesto, debido a la energía que tiene en ese momento, eh, ¿qué energía tendrá cuando yo le aplique una fuerza desde cero hacia el punto superior? Pues tendrá una energía cinética, ¿no es cierto? Por eso irá subiendo la velocidad. Hasta que se acabe esa energía cinética, tengo la mínima velocidad. ¿Por qué? Porque no tengo la energía cinética, ¿sí? Y tengo una energía potencial, porque está en la parte superior y comienza a bajar, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde? Justamente hasta donde se acabe la energía, ¿no es cierto?, potencial, y nuevamente lleguemos
punto mínimo, el desplazamiento mínimo, ¿no es cierto? Que pueda llegar, que esto tiene ya relación con la resistencia del resorte, con el peso, con la masa que estamos relacionando. Y nuevamente va hacia su punto cero, ¿sí? Entonces, y aquí donde en el punto cero va a tener la máxima velocidad. En este punto. Esa va a ser la mayor energía que tenga con respecto a la energía cinética. ¿Sí? Esas son las relaciones que tienen desplazamiento, velocidad y aceleración. Y por supuesto, la deceleración, cuánto la estructura de una máquina está vibrando. Experimenta la presencia de la aceleración. ¿Sí? Es cuando, si nosotros movemos, qué sé yo, un cable, ¿no es cierto? Un cable de cobre, pues lo tenemos en las dos puntas y le comenzamos a mover, vamos a tener una fatiga del material y se nos va a atrizar o se nos va a romper. Sí, mientras más rápido yo lo haga, ¿no es cierto? Pues con menor tiempo se va a romper justamente ese material, en este caso este cable de cobre, ¿sí? Y eso es justamente el daño que provoca las vibraciones, ¿no es cierto? Mientras mayor aceleración tenga, más rápido se está moviendo, más rápido le está fatigando al material. Entonces, eso debemos tener en cuenta. Y la parte de vibración, pues simplemente esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Cómo se está moviendo el punto 1 con respecto al punto 2. ¿Sí? Si graficamos el punto 1, ¿no es cierto? En este instante de tiempo está en su posición máxima, mientras tanto que en el mismo instante de tiempo la masa 2 está en reposo, ¿no es cierto? A ver, les voy a pintar mejor. Aquí tengo la masa 2. ¿Desde dónde comienza? Desde el punto 0. Y la masa 1, ¿desde dónde comienza? Desde su máximo superior. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto? Bueno, que ya está aquí, pero ¿cuánto está desplazado el punto 1 con respecto al punto 2? ¿Sí? En este caso, 90 grados. ¿Sí? Entonces diremos que la masa 1 está vibrando con respecto a la masa 2 a 90 grados, ¿no es cierto? Y eso debemos identificar para poder decir cuándo, pues cuando se trata del tipo de desbalanceamiento, ¿sí? Con lo que respecta al análisis de vibraciones. Y aquí tenemos otro ejemplo que ya también lo hemos visto, ¿no es cierto? Justamente el que vimos anteriormente, pues, ¿dónde está comenzando la masa 1? Pues en su parte superior, ¿no es cierto? Tenemos y lo graficamos. ¿Dónde está comenzando la masa 2? En su mínimo inferior. Y lo comenzamos a graficar. La vibración, ¿no es cierto? Entonces aquí diremos que el punto 1 con respecto al punto 2 está desfasado, está vibrando a 180 grados, ¿sí? Esta es la definición de base de fase y eso es lo que debemos identificar, ¿sí? Para poder saber que estamos en presencia de un desbalanzamiento. ¿Sí? Entonces, aquí es el mismo ejemplo que les di, ¿no es cierto? Entonces, en el mismo instante de tiempo, el punto 1, la fuerza centrífuga está hacia arriba y en el mismo tiempo, es como tomarle una fotografía, la fuerza centrífuga está hacia abajo. Entonces, de aquí va a tener un vaivén, ¿no es cierto? La máquina. Mientras tanto que en el gráfico de la izquierda, pues en el mismo instante de tiempo, las dos fuerzas que generan las vibraciones, la fuerza centrífuga, está hacia arriba. ¿Sí? Y con esto el movimiento va a ser uniforme en los dos puntos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Se va a estar moviendo uniformemente en los dos puntos, entonces diremos que tiene una fase o está a 0 grados. Entonces, eso debemos tener muy presente el momento que vamos a hacer el análisis de vibraciones. A ver, aquí vamos, ¿cómo vamos a leer la pantalla, no es cierto? ¿Cómo está desfasada
la, la forma de onda A con respecto a la B? ¿Cuál me ayuda con esa pregunta? ¿Cuántos grados tiene de desfase la forma de onda A con respecto a la B? Muy fácil. ¿Dónde? A ver, 180. perfecto, 180. ¿Por qué? ¿Dónde comienza la forma de onda de la fase A? Aquí, ¿no es cierto? En 0 grados. ¿Y dónde comienza, no es cierto, la forma de onda de la fase B? ¿No es cierto? Aquí comienza a subir. Aquí comienza a subir, pues, ¿cuánto es el desfase que tenemos? 180 grados. ¿Sí? ¿Cómo está desfasada la forma de onda A con respecto a la forma de onda C? ¿Cuántos grados está desplazada? 90 grados. 90 grados, exactamente. ¿Sí? Y el último, ¿cómo está desplazada la forma de onda B con respecto a la C? 270. ¿Cuánto, perdón? 270. No, ¿por qué? Si nosotros medimos, ¿no es cierto?, las puntas o dónde comienza una forma de onda, un ciclo, ¿no es cierto? ¿Dónde comienza? En el caso de la forma de onda, comienza aquí, está a 0 grados. ¿Y dónde comienza la otra forma de onda? Aquí, la forma de onda C. 90. 90 grados, así es. Medimos cuántos grados tiene esta distancia y con esto podemos saber el desplazamiento, ¿no es cierto? Muy fácil. Bueno, aquí esto es para determinar cómo podemos determinar la diferencia de fase entre dos puntos, ¿sí? Por ejemplo, entre el punto A con respecto al B, ¿sí? Si nosotros ya sabemos, pues que un ciclo, ¿sí?, es 360 grados. Aquí diremos que aquí tenemos, no, aquí tenemos 0 grados, aquí tenemos 90 grados, 270, y este punto está aproximadamente a 10 grados. Y el punto de acá está aproximadamente a ver, 0, 90, 180, perdón. Aquí es 270 y este punto está a unos 275. ¿Sí? Simplemente restamos los 275 menos los 10, pues tendría un desfase de 265 grados, ¿no es cierto? El punto 1 con respecto a este punto, al punto A con respecto al punto B. Entonces, esa es la forma de identificar el desfase. Y por último ya aplicaríamos lo que es, el desfase, ¿no es cierto?, en lo que es aceleración, velocidad y desplazamiento. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que la aceleración, ¿no es cierto?, que le voy a pintar de rojo, ¿cómo está desplazado con respecto a la velocidad? ¿Quién me puede ayudar con esa pregunta? Y les voy a ayudar un poco. ¿Cuánto creen ustedes que está desplazado la aceleración con respecto a la velocidad? Son 90 grados. 90 90 grados. grados. 90 Perfecto. grados. 180. No, 90 grados. Sí, porque recordemos que aquí es 90, aquí es 180. ¿Sí? Y las dos está comenzando en este punto. O también podemos medir los picos, ¿sí? Que también me da 90 grados.
¿Cómo está desplazado el desplazamiento con respecto a la velocidad? En este caso, la amarilla con respecto a la verde. Igual 90 grados. Exacto, sí. Pero ¿para qué nos sirve esto, profesor? Pues simplemente, ¿no es cierto? Cuando el desplazamiento, ¿no es cierto? El desplazamiento de la masa, ¿no es cierto? Háganse la idea de este de aquí, ¿sí? El desplazamiento de la masa está en cero. La aceleración, ¿cuánto tiene? Cero. ¿Y cuánto tiene en ese momento la velocidad? Pues tiene el máximo negativo, ¿sí? Cuando la posición de la masa está en negativo, ¿sí? Cuando digo negativo, ¿en dónde estará la posición de la masa? Acá abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando está acá abajo la posición la posición de la masa, ¿cuál es su velocidad? Es el punto máximo. En esa línea que les grafiqué, si está en la desplazamiento está en la parte inferior, ¿cuánto tiene la velocidad? ¿Sería cero? Cero. ¿Y cuánto es su aceleración? El máximo positivo, ¿no es cierto? No. Sí, la aceleración. Y esa es la razón de ser de que la aceleración con respecto a la velocidad está desplazada 90 grados. Y esa es la razón de ser de que la velocidad con respecto al desplazamiento esté desplazado 90 grados. ¿Sí? Eso hablando físicamente, entonces ya ustedes podrán saber cómo es lo que funciona básicamente la física con lo que respecta al movimiento oscilatorio, qué es lo que estamos utilizando, qué es lo que estamos estudiando, que eso es la razón de ser de las vibraciones, ¿sí? Como ya sabemos que las vibraciones es un parámetro físico, por lo tanto debo aplicar un sensor, ¿sí? Y en este caso, el sensor que nos va a adquirir esa magnitud física, pues se llama acelerómetro, ¿sí? ¿Y por qué creen ustedes que se llama acelerómetro? Porque mide la aceleración. Perfecto, porque mide la aceleración de la vibración, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros aplicamos, ¿sí? Y bueno, aquí para que ustedes tengan conocimiento, pues debemos identificar la sensibilidad, ¿no es cierto? Que nos da cuántos milivoltios por cada gravedad tenemos, o sea, cómo el mínimo magnitud que está cambiando la vibración en la máquina, ¿no es cierto? Es la sensibilidad. Debemos también ver la frecuencia, la respuesta a la frecuencia y el peso en gramos, ¿sí? Son características del sensor, del acelerómetro, ¿no es cierto? Ya sabemos que se llama acelerómetro, el instrumento o el que nos va a adquirir esa magnitud física, ¿sí? Entonces, eso debemos identificar. Sí, una vez que yo ya obtengo esa magnitud física, ¿sí? ¿Qué es lo que debo sacar? Extraer los tres parámetros importantes, la amplitud, la frecuencia y la fase, ¿sí? Pero muchas de las veces nosotros, eh, hasta el momento, hemos estudiado una forma de onda, pero ideal. Aquí yo puedo sacar todos esos parámetros, tanto la amplitud, puedo sacar la frecuencia, puedo sacar, bueno, la fase no, porque después vamos a ver cómo le sacamos la fase, ¿sí? Pero en una forma de onda, por ejemplo, como la que tenemos aquí en la figura, que no sabemos cuál es la frecuencia
de la vibración, cuánto es la amplitud. ¿Por qué? Porque recordemos que este acelerómetro es como si pusiésemos un micrófono aquí en la habitación y este me va a escuchar todo lo que está alrededor de la habitación, ¿no es cierto? Es lo mismo es la misma definición del acelerómetro, es como poner un micrófono en el motor y me va a medir todas las vibraciones que tiene el motor, ¿sí? Y no es solamente una, tiene por soltura mecánica, tiene por desbalanceos, un sinnúmero, ¿sí? Y la suma de todas esas vibraciones me va a arrojar una forma de onda de este tipo, ¿no es cierto? Que como ustedes pueden ver, es la suma de 4 vibraciones, ¿sí? Me da el resultado, esta es la resultante. Pero profesor, ahí yo aplicar, yo no puedo saber qué le pasa a mi máquina, no puedo saber cuál es la amplitud de cada una de esas vibraciones. Pues aquí acudimos al mundo maravilloso de las matemáticas, ¿no es cierto? Y aplicamos un artificio que se llama la transformada rápida de Fourier, ¿no es cierto? La FFT por sus signos en inglés, ¿sí? Pero ¿qué es la transformada rápida de Fourier? Pues como su nombre lo indica, transformada. Me transforma, ¿no es cierto? Nosotros hemos estado haciendo el estudio en el dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque el eje de las X no es otra cosa que el tiempo, ¿sí? A eso le llamamos dominio del tiempo. Me transforma del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y con esto me separa, me identifica, me absorbe. Y simplemente al decir dominio de la frecuencia, ¿qué es lo que estoy haciendo? El eje de las X en este caso ya no va a ser tiempo. ¿Qué es lo que va a ser? Hercios, que es la unidad de medida de la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces me dice, ¿sabes qué? La forma de onda, la suma, la original, es la suma de 4 formas de onda, que tiene, que tiene 4 diferentes frecuencias, por lo tanto, por eso es que esta línea, ¿no es cierto?, es la representación tanto de la frecuencia, ¿no es cierto?, de la frecuencia y de su amplitud, ¿no es cierto? Porque el punto lo proyectamos y nos da la magnitud. Entonces aquí yo ya tengo los 2 parámetros importantes para poder saber qué es lo que le está pasando a mi máquina, tanto la amplitud como la frecuencia. De las cuatro diferentes frecuencias, ¿no es cierto?, que tengo el gráfico espectral o el gráfico en el dominio de la frecuencia no es otra cosa que espectros, ¿no es cierto? Que líneas que me dan a qué frecuencia y con qué magnitud tenemos las vibraciones en ese equipo. Si en este caso son 4 a diferentes frecuencias, diferentes magnitudes. Y eso es lo que yo necesito para poder identificar, para poder saber qué es lo que le está pasando a mi máquina. ¿Bien? Eso es la transformada. Pero ¿cómo lo calculo? Bueno, no tenemos que calcularlo ventajosamente porque el equipo ya me entrega este gráfico espectral o este gráfico en el dominio de la frecuencia y yo solamente tengo que hacer el análisis, ¿no es cierto? Así de simple. Bueno, ya sabemos dónde se ubican los sensores, pues en los puntos, ¿no es cierto? En los puntos donde tenemos los rodamientos y en cada punto, pues ya sabemos que tenemos 3 direcciones, ¿no es cierto? Consultas hasta aquí. No, señor. Listo, entonces ya ustedes están en la capacidad de poder hacer un análisis de vibraciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya saben qué es lo que necesitamos y qué es los parámetros importantes para poder identificar eh, el estado de mi máquina, qué es lo que le pasa mecánicamente a mi máquina, ¿no es cierto? Una vez que hemos dado todas las definiciones, ahora sí, vamos a ver cómo identificar, ¿no es cierto? Pero bueno, les voy a dejar en la intriga y en honor al tiempo, pues vamos a dejarlo aquí la clase y simplemente
voy a indicarles que el instrumento de vibraciones, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar esto de aquí, ¿sí? El gráfico espectral, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos analizar y gracias a los institutos que se dedicaron a hacer estudios, investigaciones, ya nos dieron desumiendo, ya nos ayudaron con el estudio y nos dan unos gráficos, digamos así, característicos para cada una de las fallas, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a ver el día de mañana.